Hoy te voy a platicar de una película que estaba esperando con muchísima urgencia. Estoy hablando de Beau is Afraid, de la mente poderosísima de Ari Aster, creador de Hereditary y de Midsommar. Y esta película de 2 horas con 59 minutos. Y ok, podemos decir que es terror psicológico, drama y un montón de cosas extrañas. Te voy a contar de qué trata mejor. En esta película vamos a conocer a Beau, quien tiene que ir a visitar a su mamá porque su papá cumplió un año de fallecido, entonces necesita hacer ese viaje sí o sí. Él no quiere porque siente ansiedad de ver a su mamá, necesita prepararse mentalmente, psicológicamente, porque le da miedo, empieza a tener sueños recurrentes que más bien son pesadillas y siente pánico. A la par que él está viendo en las noticias y frente a sus ojos que el lugar en el que vive es súper peligroso. Pasan un montón de cosas terribles como asaltos, como desvivir a la gente y situaciones que son muy críticas. Hasta hay un asesino cumpleañero. De repente ocurre algo muy crítico y Beau necesita llegar a la casa de su mamá lo más pronto posible, pero todo parece complicadísimo, desde el hecho de cruzar a la tienda, desde el hecho de ir a su habitación, en todo ve un montón de cosas y un montón de situaciones que necesito que pongas muchísima atención a los detalles, porque entonces nos empezamos a preguntar si lo que estamos viendo es real o es parte de una ilusión o es parte de su mente. A partir de eso a Beau le empiezan a suceder un montón de cosas terribles todo el tiempo. Y ok, hasta ahí te lo voy a dejar para no meterme en los spoilers. Ojo, que en esta historia vamos a ver la vida de Beau mientras trata de llegar a su casa y a la par vamos viendo su pasado, porque algo debió haber originado esos traumas, esos problemas. Él tiene una personalidad muy particular y las cosas que vive día a día nos hacen preguntarnos todo el tiempo qué es lo que pasó, cómo llegamos a ese punto. Empatizas tantísimo con el personaje que te empiezas a preocupar por él, o te pones triste, o de repente te enojas, sobre todo con los otros personajes que va conociendo, y hay una mezcla de emociones, de giros inesperados, de subidas, de bajadas. Toda la película está llena de elementos todo el tiempo. Imagínate, esta película va a durar 4 horas y la recortó a 3 horitas nada más. Ok, 2 horas con 59 minutos. Y entonces nos preguntamos qué era lo que pasaba en toda esa hora que le cortó Ari Aster. Definitivamente necesitamos hacer un video con spoilers para hablar de todo lo que pasa ahí en esa película. Obviamente en esta historia vamos a conocer a un montón de personajes y un montón de personalidades muy extrañas, por cierto, que de repente son buenas, de repente son malas, de repente hacen cosas sin explicación. Es curioso, pero esta película se me hace más una experiencia inmersiva que solo el hecho de ver la película, porque te deja pensando un montón de cosas, haces una introspección de todo lo que has hecho, de si algo que podría parecer solamente un acto inmaduro puede ser muy fuerte y repercutir de por vida en otras personas, y empiezas a valorar un montón de cosas que tienes a tu alrededor, un montón de personas, un montón de vivencias que has tenido, porque empiezas a compararlas con Beau. Además de que de repente hay ciertos encuadres muy curiosos. Si bien de repente estamos en los ojos de Beau, luego lo vemos desde lejos y luego otra vez regresamos a esas tomas, y cuando hay ciertas transiciones también el movimiento cambia un montón y la interpretación de la película puede ser muy distinta. Hay muchísimos elementos que parece que tienen otro significado, que bien podemos ir relacionando a lo largo de la película. Sabemos que Ari Aster no decepciona con estas cosas. Un gran ejemplo es el que ves aquí de fondo, en donde vamos a ver a Beau desde un punto muy diferente a lo que estamos acostumbrados, sobre todo si se supone que estamos en la realidad, en donde parece que estamos en un cuento o en una obra de teatro o en algo diferente. El hecho de que nuestro personaje sea tan introvertido, dudoso de él mismo y súper dependiente de los demás, hace que cada situación que vive tú la vivas de una forma súper distinta a la que podría ser, por más sencilla o complicada que sea. Y nos demuestra que si las cosas están mal, siempre pueden ir peor. Por lo menos en este caso. Llega un punto en donde parece que todo normal, todo tranquilo, hasta que aparece algo muy extraño y otra vez empezamos el estrés. Sí puede ser que todo lo que te dije suena muy crítico, muy horrible, pero es en un buen sentido, porque es una película que sirve un montón para reflexionar, para pensar, para que te deje analizando un buen rato todo lo que acabas de ver. Vas a querer verla otra vez para poder revisar las cosas que ya viste en esa primera ocasión, porque vas a querer analizar cada elemento que está ahí, que de repente te llegan a explicar o no. Personalmente me gustó un montón, la vi 2 veces y probablemente la vea otras 2 veces. Y sabes que aunque muchos podrían quejarse de la duración, entiendes muy bien por qué son 3 horas, por todo lo que va abordando, por las microhistorias, por así decirlo. Incluso entiendes que era de 4 horas originalmente la película y ojalá en algún
algún momento podamos ver esa versión. Pero llegó el momento de hablar de los puntos buenos y malos de Beau tiene miedo. Me encanta que sea algo fuera de lo común, algo distinto. Ari Aster no decepciona en esas cosas. Qué gran cast, Joaquín Phoenix, mis respetos como siempre, con todo lo que hace, con sus expresiones, con lo que dice. Y no solamente él, sino todos los demás personajes, todos los que va conociendo y que están involucrados en la historia, son lo máximo. Qué increíbles tomas, encuadres, transiciones, cambios, todo lo que va pasando ahí para que sientas que es una experiencia más que ver una película. Pero ok, vamos a hablar de los puntos negativos de Beau tiene miedo. Definitivamente el primer punto es la duración, porque si bien a mí me encantó y yo quisiera ver esa versión de 5.978.303 horas, entiendo que para muchos 3 horas sea demasiado. Me hubiera gustado saber un poco más acerca de los personajes que vamos conociendo, o de lo que les pasa antes y después de que Beau los conozca. Acá no podría decir que hay incongruencias con la historia, porque de eso se trata, de empezar a ver si es cierto, si no es cierto, qué está pasando, qué realmente no sucedió nunca en la vida. Necesito que tú la veas y que me comentes aquí abajo qué opinas de la película, si te causó alguna sensación extraña, si te desorientó y todo ese largo etcétera que yo te voy a leer con muchísimo gusto. Y claro que si encontraste algún punto bueno o malo que a mí se me pasó, puedes dejarlo también aquí abajo para que empecemos el chismecito. Mientras, permíteme recordarte que me sigas en Instagram y en TikTok, porque ahí te doy el filtro informativo, en donde te doy las noticias de cómics, películas, series, videojuegos, de todo eso que nos encanta en menos de 1 minuto y medio de lunes a viernes sin falta. Y tengo recomendaciones diarias, yo sé que algo te va a gustar por ahí. Y agradezco como siempre a mis amigos de Cinemex Solesta por invitarme a ver esta película tan extraña, llena de elementos y cosas raras, en sus salas premium comodísimas, hermosas y perfectas. Muchísimas gracias Cinemex Solesta. Yo soy Dafne Cuevas y muchísimas gracias por ver.